El término proletari es originario de la República Romana y está ligado al censo que las autoridades realizaban cada 5 años, en el que se registraba a los ciudadanos y a sus propiedades, y del que se desprendían sus obligaciones militares y sus privilegios de voto. Para personas sin propiedades se registraban los hijos, proles. Eran los capite censi, los censados o contados por cabezas, per cápita. Proletarius significa aquel que produce hijos o que cuida hijos, ya que la única contribución a la sociedad romana era la de producir hijos que luego podían ser soldados del ejército. Los proletarii no podían poseer armas y estaban excluidos del servicio militar. En el año 105 a.C., con las reformas de Cayo Mario, se permitió dar armas a los proletarios y por tanto su participación en el ejército. Su situación económica les obligaba a ser clientes de sus generales y dependían de ellos para asegurarse una posición acomodada al término del prolongado servicio militar. Recibían tierras, esclavos o pagos en metálico. Desde entonces, los generales romanos estarían ligados a sus soldados, lo que llevó a la crisis de la República Romana a través de las guerras civiles entre los ejércitos privados de los sucesivos hombres fuertes que se disputaban el poder: Mario y Sila, Pompeyo y César. El término desaparece durante la Edad Media. Con la Revolución Francesa, el proletariado es la clase de trabajadores excluidos de derechos, pero con conciencia de su situación. Son los llamados virtuosos. Este significado positivo se da junto a un significado negativo que con Marx y Engels representará el lumpenproletariado. El lumpenproletariado, del alemán lumpen, andrajo, o sea, los andrajosos, es un término marxista con el que se designa a la población situada socialmente al margen o por debajo del proletariado. Marx estudió Derecho Romano en la Universidad de Berlín y recupera el término proletariado para identificar a la clase baja sin propiedades ni recursos que solamente podían trabajar y tener hijos, y lo sitúa como grupo antagónico de la clase burguesa. El lumpen era la capa social más baja y no tenían conciencia de clase. Karl Marx, en su libro 18 de Brumario de Luis Bonaparte, habla del lumpen así: bajo el pretexto de crear una sociedad de beneficencia, se organizó al lumpenproletariado de París en secciones secretas, cada una de ellas dirigida por agentes bonapartistas y un general bonapartista a la cabeza de todas. Junto a roués arruinados, con equívocos medios de vida y de equívoca procedencia, junto a vástagos degenerados y aventureros de la burguesía, vagabundos, licenciados de tropa, licenciados de presidio, huidos de galeras, timadores, saltimbanquis, lazzaroni, carteristas y rateros, jugadores, alcahuetes, dueños de burdeles, mozos de cuerda, escritorzuelos, organilleros, traperos, afiladores, caldereros, mendigos, en una palabra, toda esa masa informe, difusa y errante que los franceses llaman la bohème. Con estos elementos tan afines a él, formó Bonaparte la solera de la Sociedad del 10 de diciembre, sociedad de beneficencia en cuanto que todos sus componentes sentían, al igual que Bonaparte, la necesidad de beneficiarse a costa de la nación trabajadora. Marx pensaba que en los acontecimientos históricos que habían conducido al golpe de Luis Bonaparte en 1851, el proletariado y la burguesía habían actuado de manera productiva y progresista, mientras que el lumpen se había mostrado improductivo y regresivo.
El lumpen no tenía motivo para participar en la revolución, más bien tenía interés en preservar la estructura de clases, pues dependían a menudo de la burguesía y de la aristocracia para su propia supervivencia. El lumpen eran susceptibles de ser utilizados por grupos de poder con fines espurios, a cambio de poder y dinero.